Llevo 8 años en la Universidad de ICESI, 8 años en los cuales he aprendido. También he sido estudiante en términos eh, metafóricos, porque si bien llegué en términos profesionales, han sido 8 años que me he dado la tarea de aprender lo que mis estudiantes requieren y necesitan. Siempre he querido ser el profesor que un estudiante merezca tener. Y para eso me he esmerado de una forma honesta en ofrecer las garantías para que su proceso de aprendizaje pueda darse en los mejores términos. Eso no significa que en ese proceso haya cometido errores, porque al igual que cualquier persona, tengo aciertos y desaciertos, tengo miedos y certezas. Sin embargo, cuando aparecen esos miedos no son un obstáculo para seguir intentándolo y aprendiendo de lo que no se hizo bien para poder hacerlo mejor. Así que han sido 8 años en los cuales me los he gozado. También en momentos me he puesto triste cuando las cosas no me funcionan como he esperado. Y ahí voy, aprendiendo, identificando necesidades de mis estudiantes, ajustando discursos, apuestas didácticas a esas realidades de mis estudiantes. Así que si me lo preguntas, en eso resumiría esta experiencia. Que he viajado a partir de dos departamentos, el departamento de pensamiento lógico matemático y el departamento de lenguaje. ¿Qué me incentiva? Cuando me paro frente a mis estudiantes, me incentiva saber que puedo transformar proyectos de vida. Y si bien cuando uno es profesor, uno batalla con las realidades de cada estudiante, porque sería muy pretencioso decir que todos los estudiantes tienen las mismas pretensiones, dinámicas y motivaciones, porque no es cierto. ¿Listo? Quizás algunos estudiantes sí conectarán más rápido con el curso de uno y quizás a otros les costará mucho más. Pero cuando me paro en ese escenario, me paro con la idea de que puedo transformar esa realidad. Puedo aportarle un granito de arena, por decirlo de esa manera, para que ese estudiante pueda proyectarse en aquello que se ha idealizado, en aquello en lo que se visualiza y que en ese granito de arena sea significativo en su proceso. Entonces eso es lo que me motiva, saber que puedo transformar una realidad, por más de que uno lo pueda ver inmediatamente. Uno lo ve ya cuando ve el estudiante egresado, profesionalizante, aportando a la sociedad, y dice, ok, ahí está mi granito de arena, ahí está la huella que pude haber dejado de alguna u otra forma. Eso cabe decir que esto lo aprendí cuando fui profesor de colegio. ¿Listo? Yo primero hice un proceso en colegios, donde fui director de grupo, enseñé desde tercero de primaria hasta grado 11, filosofía para niños, ética, religión, y desde ese momento comencé a concientizarme del poder que uno tiene como educador, de transformar vidas. Y yo estoy convencido de eso, ¿listo? Independiente de qué curso esté dando, siempre oriento a poder transformar una vida. Entonces, algunos lo notarán un poco más rápido, otros lo notarán en retrospectiva y dicen, mira, profe, eso es lo que vos diste en algún momento, o eso es lo que vos le apostaste, calo en mí. Bueno, partamos de esta máxima. En algún momento, yo estoy aquí, hay que decirlo, y soy profesor, es porque en algún momento tuve muy buenos profesores. Y en esos momentos, esos buenos profesores dejaron esa huella que ahora hablaba. Yo podría decir, por ejemplo, profesores como Jorge Mesa Roca, mi profesor de ética en el colegio, Lorena Mosquera, mi profesora de lenguaje en el colegio, o en la universidad, profesores como Luis Humberto Hernández o Omar Díaz, que fueron profesores que me mostraron esa capacidad de transformación. ¿Y por qué hago esa reconstrucción breve? Podría nombrar muchos más profesores. Es porque estos profesores tenían algo característico, les apasionaba lo que hacían. Y me acuerdo cuando era estudiante, yo veía esa pasión y me contagiaba. Entonces decía, este señor o esta señora le gusta lo que hace, por más de que tiene un público muy hostil, un público que quizás no le esté prestando ni siquiera atención o que ni siquiera le dé el valor a lo que está diciendo, y aún así, esa señora o ese señor la da toda. Eso me lo contagiaron. Y definitivamente soy fiel convencido de que
para uno hacer más amable la vida, uno tiene que hacer aquello que logra apasionarlo. Porque cuando uno lo apasiona, logra transmitir esa energía, logra transmitir ese gusto, logra transmitir esa credibilidad. Imagínense que yo llegara y me pare frente a unos estudiantes con un desgano y como con una pereza en querer explicar algo, créanme que los estudiantes lo van a percibir. Y dirán, no, pues sí, sabe mucho, tiene títulos, tiene recorrido, pero que no conecto. ¿Listo? Yo intento hacer todo lo contrario, intento mostrar que eso que sé, que pueda que sea mucho o poco, no lo sé realmente, sea de gran valor, y ese gran valor lo muestro a partir de la pasión. Y eso también se entiende desde la honestidad. En el momento que yo llegue a ser honesto conmigo misma en términos de lo que hago, dejo de ser docente. Entonces yo no puedo pararme frente a un estudiante siendo hipócrita con lo que yo quiero hacer. Yo lo hago es porque en verdad estoy convencido de lo que hago es el carajo. O sea, es lo mejor que puedo hacer en mi vida. Y en lo mejor que soy. Me creo el cuento, como algún día un profesor de universidad me dijo, David, créase el cuento. Créase el cuento, que eso le dará una credibilidad. Sí, seguramente habrá cosas que no están bien, que son perfectibles. Todo en la vida es perfectible. Pero cuando usted se cree el cuento, usted se va a comer el mundo. Yo me creo el cuento que eso que yo hago, ¿listo? Lo hago de una manera del carajo. Lo hago muy bien, siendo siempre consciente de que hay cosas que se pueden mejorar. Tampoco llego a ese punto del ego, de distanciarme y ser tan pedante, egocentrista de que soy capaz de ser autocrítico. De hecho, hay veces creo que soy muy autocrítico y me autoflagelo emocionalmente más de lo que debía. Pero lo hago. Y en serio, yo me paro a ir a estudiantes y me creo que lo hago muy bien. Y eso creo que algunos lo perciben. Algo que ha sido clave desde que soy profesor de colegio hasta ahora que soy profe de universidad, es que la clave, en mi caso, es en el diseño, ¿listo? En el diseño de lo que yo quiero ofrecer en una clase. En algún momento, y lo cuento a modo anecdótico, cuando tuve mi primera experiencia docente, mis colegas me decían, no, David, un buen docente es el que sabe improvisar. La verdad, nunca he podido compartir esa idea. Felicito a quienes les sirve, pero en mi caso no funciona. Yo tengo que planear clase y en ese proceso de planeación tengo que diseñar muy bien cada uno de los momentos. Si llamamos algo equiparable a improvisar, sería dentro de un marco de organización, porque sé que puedo improvisar dentro de lo que ya he organizado y sé que me puedo mover en ciertos puntos y distintas fronteras para no terminar divagando en algo que quizá el estudiante pueda decir, bueno, ¿y esta experiencia qué fue? ¿Qué es lo que me quiso decir? Muy bacano y todo, pero ¿para dónde me quiso llevar con esto? Yo las diseño siempre pensando en un factor que algún colega mío de esta universidad lo ha dicho que es muy fuerte, y son en las disposiciones y habilidades del estudiante. Entonces, primero, cuando yo me siento a diseñar una clase, intento pensarme en una primera etapa de ese diseño, en cómo movilizar disposiciones. Porque si yo no logro movilizar una disposición del estudiante, es decir, cuando hablamos de disposiciones, hablamos de la motivación. Si yo no logro en un inicio motivarlo, todo lo que sigue después va a ser imposible meterlo al tema. Entonces pienso primero en una primera etapa del diseño, le llaman comúnmente un icebreaker, pero ese icebreaker, por ejemplo, lo puedo pensar a nivel disposicional. Una vez que lo tengo, después pienso en términos de retos cognitivos para generar, ¿qué? Habilidades. Y al final de la clase, hacer una validación en términos de, ¿qué? Conocimientos a modo de retroalimentación. Pero si entonces me los preguntas, están diseñados en esas tres etapas: disposiciones, habilidades, a partir de retos de diferentes tipos, operacionales, cognitivos, etc. Y después una validación del conocimiento, entendiendo que están esos tres escenarios. Y más aún que nuestra universidad se rige por un aprendizaje por competencias. Entonces estoy orientado siempre en esos tres escenarios cuando yo diseño una clase. Y en esos mismos tres escenarios en los que usted se mueve, son en los que usted utiliza para accionar en ese sentido. Totalmente. O sea, son esos tres escenarios en los que yo comienzo a diseñar las herramientas didácticas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, previo a eso, hay una variable que no dije en la anterior respuesta, que es el estudio de mi audiencia, el estudio de mi público. En ICESI tengo la característica de que mi público es heterogéneo, a diferencia de lo que podría suceder con un docente o una docente de un curso profesional, donde su público es totalmente homogéneo en términos de los intereses. Y eso que aún así es bastante debatible acerca de que todo ese público se comporte de manera homogénea.
Yo creo que también seguiría siendo heterogéneo en cierta perspectiva. Pero si nos devolvemos al marco en el que yo me desenvuelvo, mi público es heterogéneo en todo el sentido de la palabra. ¿Eso qué significa? Significa que yo tengo una clase en la que me puedo encontrar estudiantes de Derecho, estudiantes de Medicina, estudiantes de Ingeniería, estudiantes de licenciaturas, estudiantes de Diseño, de Música, que son profesiones distintas. Y cada estudiante dentro de ese marco de profesiones tendrán que intereses, motivaciones distintas. Y asimismo, dentro de ese marco, en esa categoría de estudiantes de música, también podría haber otros tipos de intereses. ¿Qué es lo que yo hago? Incluso previo a cada inicio de semestre, es tener las listas, que las listas me dan un dato clave, y decir cuáles son las tendencias de estudiantes que, digamos, tira más el curso. Entonces yo digo, bueno, tira más ingenieros, bueno, tira más humanidades, tira más economía, bueno, etcétera. Y comienzo a edificar todo un ejercicio en términos de los posibles intereses que puedan movilizar un estudiante dentro de esas categorías. Hay veces que también intento llegar a lugares comunes. ¿Y cuáles son esos lugares comunes? Llevar al estudiante independiente, porque es como no es un público tan exigente, llevarlo a un mundo en el que quizás puedan encontrarse más fácilmente, que es el mundo de la vida cotidiana. Y en ese sentido, entonces, movilizo estrategias que interpelen al estudiante con esos conocimientos, esas habilidades, decir, ok, esto lo acabamos de ver, esto lo acabo de explicar, pero esto ¿cómo lo veo en un mundo más rápidamente inmediato en mi vida? Y busco engancharlos con esas realidades para que puedan encontrar algo significativo de lo que estoy diciendo con ese mundo. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden hablar con un estudiante mío, va a decir, los ejemplos del profesor David son curiosos, porque en vez de dar el tecnicismo del ejemplo, que para eso tendrá su lugar cuando ya esté profesionalizante, ¿listo? En el núcleo profesionalizante, yo busco encontrar que eso que yo estoy fomentando, que son competencias o lo que llaman, no estoy muy de acuerdo, habilidades blandas, encuentren esos puntos en la realidad bastante cercana. Entonces, hay un estudio del público al que yo me dirijo y también hay una potenciación acerca de llevar las actividades, la dinámica, los ejemplos, las evaluaciones a ejercicios cotidianos cercanos al estudiante. El hecho de que un estudiante tenga un elemento diferencial, ¿de acuerdo? No lo tiene que mostrar como una persona rara con respecto a mal llamado al estudiante regular. Digo mal llamado porque son etiquetas que pueden ser un poco discriminatorias. ¿Listo? No lo va a hacer nada distinto. El estudiante con discapacidad visual tiene un encuentro con el mundo bajo ciertas restricciones o ciertas condiciones diferenciadoras, igual que cualquier otro estudiante. Más bien, cuando yo me pienso una adaptación de estrategias, incluso en el mismo discurso pedagógico, me lo hago es situando la realidad del estudiante en condición diferencial o de discapacidad, ¿listo? Acerca de qué puedo yo ofrecerle como garantía para poder que acceda a la experiencia de enseñanza-aprendizaje de una manera muy amable. Es decir, traduzco todo esto. Cuando yo diseño para estas poblaciones diferenciadas ciertas estrategias didácticas en el marco más general de toda una clase, me pregunto, así, al igual que me lo pregunto con el marco general, es qué garantías yo tengo que ofrecerle a ese estudiante en particular para que en vez de que se excluya o en vez que me vuelva asistencialista, me convierta en asistencialista, pueda mediar autónomamente en la experiencia de aprendizaje, dentro de la misma temática que yo estoy promoviendo en la clase general. ¿Listo? En ese sentido, muchas veces diferenciando podemos también terminar excluyendo. Entonces, un reto que tiene un docente que le apuesta a la inclusión y que tiene casos puntuales, por ejemplo, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva o algo similar, que por incluir al estudiante en esas condiciones puede terminar excluyendo a la población que general en términos de estrategias, porque hace del estudiante diferencial su centro de atención, pero quedan otros 20 estudiantes, 30 estudiantes por fuera de ese foco. Lo que yo más bien me pregunto es, así como me pregunto a nivel general, ¿qué condiciones de posibilidad y de garantía le puedo ofrecer a esos estudiantes generales? A ese estudiante particular también me le hago la misma pregunta, pero situándolo a la realidad, de tal forma de que tanto el estudiante regular como el estudiante diferencial lleguen en ese encuentro, ¿listo? De los ejercicios, de los intereses, de los retos, pero obviamente con medios distintos y con garantías distintas. ¿Cómo qué tipo de medios distintos o qué tipo de garantías distintas?
Por ejemplo, bueno, nosotros podemos diferenciar dos tipos de discursos, un discurso de orden pedagógico y un discurso de orden didáctico. Esto muchas veces tendemos a, bueno, no digo tendemos, sino he escuchado muchas veces que tienden a volverse sinónimos el uno y el otro. Creo que no debería ser sinónimo el uno y el otro. Cada escenario, el pedagógico como el didáctico, apuntan a objetivos distintos. Cuando me preguntas qué tipo de garantías me pienso en términos de garantías de accesibilidad, ¿listo? No garantías en términos de asistencialismo. Y eso hay que tener muy, muy presente. Cuando digo en términos de accesibilidad, es yo como docente, ¿qué estoy haciendo para que mi estudiante, sea regular o en condición diferencial, tenga la posibilidad de acceder a la experiencia de aprendizaje que yo estoy movilizando en el aula? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, esa pregunta me lleva a mí mismo a reflexionar acerca a qué estoy apostando. Llega la didáctica como empuje de respuesta y de reflexión. Entonces, la didáctica se convierte para mí el medio de expresarme, y la didáctica no tiene que ser un diseño de un objeto. La didáctica puede ser incluso el diseño de una consigna también, o el diseño incluso de la misma estructuración del discurso que yo puedo gestar dentro de la clase. O hay veces la gente que combina la didáctica en el carácter lúdico, que creo que eso es bastante cuestionable. La didáctica pasa por todos estos escenarios, la forma en cómo construyes una consigna, la forma en cómo estructuras un discurso o en la forma en cómo puedes llegar a construir distintos momentos de la clase. Por eso se llama secuencia didáctica. Entonces, el concepto de didáctica es muy amplio y es el caballito de batalla que me permite a mí para pensarme cómo puedo darle esas condiciones de accesibilidad a un estudiante. Cuando yo me planteo como un ejemplo, como eje catalizador para poder explicar determinado concepto complejo, eso es parte de una reflexión didáctica que se enmarca entre una secuencia didáctica. Cuando yo me pienso un objeto, como quizás el que aquí se puede estar observando, ¿listo? También es parte de una reflexión didáctica, entendiendo esta como la respuesta a esas condiciones de accesibilidad también. Entonces, es ese caballito de batalla, por ejemplo, la reflexión didáctica, que me ha permitido a mí, por ejemplo, como derribar esas barreras de accesibilidad o obstáculos que se pueden presentar para que el estudiante pueda tener esas garantías de decir, ok, tengo un profesor que le está apostando en la medida de lo posible, en la medida de sus conocimientos o desaciertos o sus miedos, a que yo pueda tener vamos a ponerle de alguna manera, un buen encuentro con esa experiencia de aprendizaje. Hay que decir también algo, y es que por más que yo quiera poner todas las garantías, también el estudiante tiene que poner de su parte en ese proceso. ¿Listo? De tal forma de que la experiencia de aprendizaje es de parte y parte. Pero por lo pronto yo intento ser honestamente mi responsabilidad de dar esas condiciones de accesibilidad, donde la población con algún tipo de discapacidad pueda contar que cuando tienen al profesor David, aunque no tengo todas las respuestas, me pensaré cómo darles esas garantías a partir de una reflexión didáctica. Esto es un resultado de esa reflexión didáctica. Por ejemplo, esto nace bajo un problema de ponerlo en este caso, cómo un estudiante con discapacidad visual, listo, puede representar abstracciones conceptuales. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo podría representar? Que vaya más allá de la verbalización. ¿Listo? Porque de alguna forma la verbalización también tiene unas ciertas restricciones. Entonces, por ejemplo, algo que sucedía antes del diseño de este tipo de herramientas con otros estudiantes, cuando un estudiante que veía un curso como el de lógica y decía, quiero hacer una actividad, quiero utilizar la herramienta analítica de diagramas argumentativos para poder confrontarme argumentos complejos y poder diferenciar en ese argumento cuál es la conclusión central, cuáles son las conclusiones secundarias, cuáles son las premisas, de qué manera se estructura, si de manera entrelazada, convergente, etc. Le decía al estudiante previo a esto, pero es que yo no tengo esa experiencia, mi experiencia es simplemente verbalizarla. Y si bien no está mal, ¿de acuerdo? Porque también se llega de alguna forma a los objetivos, no obstante, ¿por qué yo no puedo tener ese tipo de experiencia que los demás sí están teniendo? Entonces, en ese sentido, ok, mi camino sencillo era irme por la verbalización, digamos, en este caso. Pero quise pensarme en otros medios de accesibilidad a la experiencia de aprendizaje que estaba movilizando en el curso de lógica. Y dije, ¿por qué no representarnos una herramienta en la cual el estudiante con discapacidad visual
pueda tener una representación gráfica, ¿listo? De aquello que está conceptualizando a nivel de abstracción. Entonces, ok, profe, al igual que un estudiante lo puede hacer con una hojita y llegar y dice, profe, mire, el diagrama de un argumento es esto y tal, donde esto es la premisa, esto es tal cosa. El estudiante con discapacidad visual también tiene derecho a tener esa experiencia. Y digo, profe, yo también le puedo mostrar, y comienza a gestar su experiencia a partir de este tipo de herramientas. Lo que están viendo acá fue un prototipo que fue hecho literalmente a pulso, y sería mentiroso mi parte que lo hice totalmente yo, ¿no? Esto lo hice junto con mis estudiantes. Fue ensayo y error. Entonces yo fui diseñando tal punto que yo me sentaba con los estudiantes de discapacidad visual y decía, ¿qué tal funciona? Ah, profe, no, mira, no logro entender muy bien esto. No, profe, mira que el material no sirve. No, profe, mira que en términos de agilidad de respuesta tampoco sirve. Y fui recibiendo toda esa retroalimentación y ajustándole una secuencia didáctica que fue, y según el objetivo de aprendizaje que estaba aprendiendo, porque obviamente todo esto también se edifica a partir del objetivo de aprendizaje, que fui construyendo el material que está aquí, que, insisto, ese es, por ejemplo, un prototipo, no es la versión definitiva, ¿listo? Pero que representa en aquel 2020 lo que hice junto con un estudiante de licenciaturas en idiomas, quien se sentó conmigo y dijo, profe, yo quiero corresponder a las ganas que usted le está echando a eso. Me decía muy amablemente, profe, hay cosas que no funcionan. De hecho, en ese mismo semestre aprendí braille, y yo, no, profe, su braille es como malito, ¿no? Y decía, no importa. Y ahí le camellábamos, y era un afán, ¿no? Porque mientras que el curso regular se movilizaba, yo necesitaba tener estas herramientas inmediatamente a la par de cómo se movía el curso, para que el estudiante no se excluyera de los procesos que el curso en general estaba viviendo. Fue, o sea, algo exigente, pero que sin la estudiante de licenciatura en idiomas no hubiera podido hacer. Me apoyó muchísimo en la retroalimentación y me equivoqué mucho. Pero al final es un producto funcional que permite hacer elementos como estos, o elementos de organizaciones gráficas de información, ¿listo? Donde podamos jerarquizar qué información es más importante que otra, y funciona bastante bien, al punto de que ya ha sido un objeto que es parte de una secuencia didáctica y que le permite al estudiante, le garantiza al estudiante que pueda construir sus respuestas. Ojo, que pueda construir sus respuestas, no que van a ser buenas las respuestas, porque eso ya es otra parte del proceso de aprendizaje de cada estudiante. El punto es que antes no había esto último. El estudiante no tiene las garantías de poder construir su propia respuesta. Porque si no estaba la verbalización, que limitaba ciertas cosas, estaba el existencialismo de un monitor, o estaba el capacitismo de un docente. Ahora, yo reto al estudiante como reto a un estudiante regular de discapacidad, porque tiene la garantía de acceso, de posibilidad de ofrecer también su respuesta en tiempos oportunos, y de la misma manera como lo haría un estudiante regular. Es una tabla que está mediada por ciertas directrices en braille, ¿listo? En donde el estudiante, después de una lectura, sea esta que se dé a través de braille o a nivel digital, no discrimina, ¿listo? El estudiante tendrá que discriminar el número de proposiciones, ¿listo?, que compone un argumento, y a partir del número de proposiciones el estudiante se comenzará a decantar por cuántas necesita. Entonces, si el estudiante dice, por poner un ejemplo, no, profe, el argumento está compuesto por 10 proposiciones, entonces comienzo a depurar. Bueno, cada ficha tiene su número en braille, ¿listo? Entonces comienzo a depurar las proposiciones que me están, sobrando. Entonces podría, ¿listo?, sacarlas y decir, profe, ¿sabe qué? Yo necesito, en ese juego, necesito 7 proposiciones, por poner un caso, ¿listo? Ahora, estas 7 proposiciones representan estas 7 fichas representan 7 proposiciones de un argumento. Pero dentro de ese argumento, esas 7 proposiciones tienen una jerarquía, porque no todas tienen el mismo valor. Y ya depende del tipo de análisis que haga el estudiante para comenzar a organizar en términos jerárquicos cada una de estas fichas, que a su vez representa una proposición. Entonces, digamos, lo estoy haciendo indiscriminadamente, solo por cuestión de agilidad. Digamos que un estudiante hace esto, ¿listo? Entonces, este tipo de información, entonces el estudiante está diciendo, ok, profe, en la parte inferior tenemos la idea central, que es lo que denominamos conclusión general, y posteriormente esta conclusión general está siendo justificada por 3 bloques
de justificaciones o de premisas, en donde en estos bloques también podemos encontrar conclusiones intermedias, ¿listo? Pero a su vez estas conclusiones intermedias están justificadas por unas premisas que sirven a modo de respaldo. Entonces, cuando yo le digo al estudiante, ok, esta es tu representación gráfica, le digo al estudiante inmediatamente, ¿cuál es la idea central del texto? Me dice, profe, es esta, que es 1. Es 1. En 1, según el análisis, es la idea central del texto, o la conclusión general. Y yo le digo, ok, ¿y qué ideas secundarias respaldan o qué conclusiones intermedias respaldan? Profe, sencillo. La respalda, bueno, este es el 18, pero pues digamos que sea 3. La respalda este 3, ¿listo? O, profe, la respalda este 4, ¿listo? Entonces, según en el análisis que se hace, entonces el estudiante va teniendo una clasificación de información, que es equiparable a lo que un estudiante regular podría hacer en esos términos. Ahora bien, no solamente me permite hacer clasificación y jerarquía de la información, también me permite en otros escenarios enseñar incluso elementos básicos de operaciones matemáticas, sino que pues, tendría que tener otras fichas con otra notación en braille, ¿listo? O también permitiría incluso procesos de lectoescritura. Por ejemplo, esta herramienta me inspiró para llevar casos de transformación de experiencias de aprendizajes con personas con déficit de atención o diagnosticadas con autismo, o sea, la población neurodivergente. Esto me llevó a inspirar a ajustar en otra forma con colorimetrías, porque una persona con déficit de atención hay que jugar mucho también con el color, ¿listo? Y generar procesos de aprendizaje a partir de algo como esto. Entonces tengo algunos casos que han podido ser exitosos, pero insisto, uno habla desde el resultado, pero no ha sido fácil. Ha sido muchas frustraciones. Por ejemplo, todo esto fue hecho a mano. A mano. Ustedes pueden ver que es muy rudimentario. Es muy, muy rudimentario. Esto se lijaba. Esto se pegaba con ese pegamento que se llama boxer. O sea, mis manos se untaban de todo eso. Cogía un palito y comenzaba a pegar. Esto lo hacía con un punzón a mano, así. Y esto... ¿Voy a ayuda? Sí, no puedo llevarme. Había en ese entonces, en el taller de diseño industrial, un señor llamado INRE, que era como el director en esa época, el 2020, y él me ayudó y me enseñó a usar la máquina, me enseñó a lijar, me enseñó a manejar materiales, cosas que yo no estaba preparado, pero que estaba dispuesto a aprender para ofrecer esa accesibilidad. ¿Tú específicamente cuáles serían? Hay uno que es uno mismo. Uno se asusta. Y quizás quien pueda estar escuchando esto me puede decir que no, que puede ser, qué patético. Yo no voy a mentir y no voy a dar respuestas políticamente correctas. Yo me asusté. Me asusté porque en mi formación de universidad nunca estuve preparado para un escenario como este. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? Es que tengo en mi responsabilidad una persona que está desarrollando su proyecto de vida y yo, ¿cómo puedo aportarle si yo desconozco? Ese fue el principal reto que tuve y es esos pensamientos intrusivos que quizás algún docente o alguna docente pueda estar viviendo en este momento cuando tenga un caso de inclusión. O sea, ¿será que yo sí soy posible? Mi respuesta es sí, sí va a ser posible. ¿Listo? Seguramente no será fácil. Seguramente, pueda que en algunos casos sí, porque hay que apostarle. Entonces, cuando uno desquebraja el temor a equivocarse, pero uno trabaja honestamente, porque equivocarse no significa que me quede en el error y no haga nada. Te equivocaste, ok, listo, nos pasa, pero corrijamos. Y corrijamos y hagámoslo de la mejor manera. Entonces, ese fue mi primer temor. Temor a equivocarme, temor a fallar y temor a que la estudiante, en vez de sentirse en un ambiente inclusivo, se excluyera porque simplemente se desconecta. Mi segundo temor es caer en un paradigma como el capacitismo, ¿listo? Que es un paradigma que trae mucha colación a tratar de una manera de subestimar incluso a los estudiantes de inclusión desde expresiones quizás poco adecuadas, como el pesar, como la lástima, como el hecho de que no le pueda incluso exigir a un estudiante en condiciones de discapacidad como le podría exigir a un estudiante regular. Créame que a mis estudiantes en condiciones de discapacidad los reto, y los reto como retaría a un estudiante regular. De hecho, los parciales que hacen mis estudiantes con discapacidad son del mismo calibre que haría un estudiante de orden regular. Porque es que en vez de pensarme desde lo que quizás no puede hacer,
me lo pienso más bien desde la pregunta es, ¿yo qué puedo ofrecerle al estudiante para que sí lo pueda ¿qué? Hacer? Obviamente hay conceptos que, como el ajuste razonable, que tengo que yo también aplicarlos, pero siempre es, en vez de lo que no puede hacer, es yo qué sí puedo ofrecerle para que lo pueda hacer. Entonces esa ha sido siempre la inversión de la pregunta. Y entonces, en vez de decir, no, es que no puede hacer esto, ¿para qué lo va a poner? No, más bien es, ¿yo qué puedo hacer? Para que eso que la gente dice que no puede hacer, quizás lo pueda. ¿Usted qué consejos le daría a un profesor que quisiera innovar en este campo de la inclusión? Que se arriesgue, que se arriesgue, que se arriesgue, deje a un lado los temores. Yo sé que no es fácil, porque hay otras cuestiones que quizás aquí en esta entrevista no se han hablado, que son también las emociones del docente. Eso es complejo, ¿listo? Hay docentes que viven, que tienen un proyecto de vida, una familia, que tienen varias situaciones por fuera del ejercicio de la enseñanza y que también calan, porque es sacar tiempo, es dedicarle a esto, hay veces un tiempo más de lo normal cuando se trata por primera vez, y eso demanda una serie de cosas que puede ser complejo en diferentes realidades para los docentes. Pero también es cierto que muchas veces no lo intentamos. Porque ya sea que nos dé pereza, ya sea que nos tenemos miedos, ya sea que existen múltiples factores, pero es arriesguese. Arriesguese, sitúe siempre el aprendizaje a las realidades de los estudiantes. Cuando uno sitúa el aprendizaje a la realidad de los estudiantes, uno tiene a su favor la posibilidad de tender esa multidimensionalidad para poder generar estrategias que funcionen esa multidimensionalidad. ¿Listo? Pero mi principal consejo es que se arriesgue. Que eso que tiene como idea, no lo deje como idea y no lo deje dilatando ahí, que será que sí, será que sí. No, ¿cuál será que sí? Hágale. Hágale, que en el proceso usted va corrigiendo y se va a dar cuenta qué tanto funcionó o no. Y pues si no le va tan bien, bueno, eso es parte del proceso. Para llegar a un prototipo como estos, ustedes no se imaginan cuántas cosas yo utilicé. Utilicé muchísimas. Bueno, tampoco no, muchísimas, como unas cinco versiones antes de esta tabla. De hecho, actualmente esta tabla no es la versión definitiva, pero antes de llegar a esta tabla, que para mí representa mucho, porque fue el resultado que hice con la estudiante de licenciatura en idiomas, es decir, esto fue lo mejor que pudimos hacer, corriendo durante el semestre. Lógica, se dan 2 veces por semana. La estudiante, que les digo, se reunía conmigo 3 veces por semana por fuera de las clases ordinarias. Mi profe, yo quiero que le vaya bien, porque si le va bien a usted, me va bien a mí, le va a ir bien a los demás que vienen. Y esa estudiante, no sé si en algún momento llega a escuchar esto, digo gracias, porque ese esmero y haber creído en mí y haber tenido la paciencia de todos los riesgos que yo quise tomar y todas esas ideas que en otro contexto no las haría y que ella quiso copiarlas, y ahí en adelante le sirvió a varios estudiantes que han llegado. Así dejó el germen que sirvió muchísimo. Entonces, a esa estudiante, si me escucha, gracias. Gracias por alcahuetearme todas las hipótesis que tenía para su aprendizaje, porque han servido para otros. Y es eso, inténtelo. Aterrice. Yo sé que pueden haber muchas cosas que nos da pereza, podemos estar desmotivados, pero créame que intentándolo salen cositas chéveres. Muchas gracias, profe. No, a ustedes por la invitación y espero haber dicho algo interesante para la comunidad licecista.